Entonces vamos a recordar dos principios de conservación fundamentales en mecánica que quiero aplicar en problemas con fluidos. Primero vamos a fijarnos en el principio de conservación del momento lineal, es decir, otra vez la segunda ley de Newton, pero digamos expresada de otra manera. Vamos a ponerlo con mayúsculas. Con cantidad de movimiento. ¿No? Que nos dice que lo vamos a utilizar directamente en un ejemplo. O sea que la segunda ley de Newton es que la suma de las fuerzas es igual al cambio en el momento lineal total de un sistema de partículas. Pensad que las partículas son mis elementos de fluido, ¿vale? O sea que esto es general. Y F pues es la fuerza neta. La fuerza neta total es la suma de sobre, ¿no? El otro día lo escribí, si no recuerdo mal. Llegamos a eso, sumábamos, ¿no? Lo había puesto, esto es simplemente para enlazar donde lo había dejado el otro día. Vale, ¿y qué ejemplo vamos a cogernos? Os dije, pues vamos a aplicarlo, aplicación directa, muy bonita, al funcionamiento de motores a reacción. O sea, cohetes, vamos a ponerlo primero. Bueno, tiene una simplificación los cohetes frente al motor a un reactor de un avión, y la simplificación en el problema es que, claro, el cohete tiene que llevar no solo el combustible, sino también el comburente. O sea, que el oxígeno para hacer la combustión la lleva consigo el cohete. En el caso de los aviones es tomado del aire. Pero si uno entiende para los cohetes el problema, ampliarlo a un motor de un avión, cae por su propio peso el avión, iba a decir. ¿Vale? Si queréis lo ampliamos. Esto, o sea, que tal como lo voy a hacer, por ejemplo, lo tenéis en el Taylor, en libros equivalentes, es muy sencillito, en el capítulo 3. El capítulo 3 del Taylor lo tenéis. Pero uno lo puede intentar plantear de una manera más, desde mi punto de vista, más complicada, más rimbombante, más, no sé, por medio, con ayuda de lo que se conoce como volúmenes de control. ¿Qué volumen en el espacio consideras tú tu volumen problema y qué es lo que está ocurriendo con, por ejemplo, el fluido que tienes dentro de ese volumen? Se puede plantear de esa manera y a lo mejor hago un comentario, es decir, ¿qué quiere decir eso? En días posteriores, o sea, que en el futuro tendré que hablar, porque es un punto de vista que, bueno, está extendido, les gusta, es una forma de poder ver los problemas de fluidos que se usa en ingeniería bastante, vamos. Es, por así decirlo, desde el punto de vista matemático, cómo un problema se puede ver desde el punto de vista diferencial o el mismo problema desde el punto de vista integral. ¿De acuerdo? O sea, que cuando oigáis
Lo de volumen de control, lo que quiere decir, en el fondo es, digamos, en ese problema lo que estás considerando es el problema desde el punto de vista integral, no para un elemento infinitesimalmente pequeño, sino sumar para muchos elementos, y yo pues lo haré también desde mi punto de vista, lo intentaré hacerlo más claro desde ese punto de vista. ¿Vale? Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos mi cohete. Vamos a hacerlo. Tengo aquí el cohete, aquí tengo la tobera. Un problema, por simplificarlo, en una dimensión inicialmente. Inicialmente nos vamos a olvidar también, si queréis, por hacerlo lo más sencillo al principio y luego lo complicamos, está en el espacio, no hay fuera de la acción de la atracción gravitatoria de cualquier planeta, es decir, que no hay fuerzas externas. Y luego cambiamos esta condición, ¿de acuerdo? Y el cohete se está moviendo, pues, en el sentido de la línea de puntos que trazamos, de rayada ahí que he puesto yo en azul, ¿de acuerdo? En este sentido, se está moviendo en ese instante t, en este instante t, se está moviendo de izquierda a derecha, pues con una velocidad v, ¿vale? Como es en una dimensión, en vez de ponerle signo de vector, pues ya sabemos que va a ser la componente a lo largo de esa dirección del espacio, lo que me estoy refiriendo. Y tiene en ese instante t el cohete, y el cohete es todo nuestro volumen de control, por decirlo así, o sea, nuestro problema en ese instante está lo que es la carcasa, lo que contiene, y tiene nuestro oxígeno y nuestro hidrógeno líquido, que vamos donde hacemos la combustión, ¿no? Y al aumentar la temperatura, dejamos un agujero en la tobera, ¿no? Y sale, precisamente, debido a esa alta temperatura que alcanza, pues sale con mucha velocidad el gas de la combustión por ahí, ¿de acuerdo? Es decir, que en el instante t, vamos a considerar que está en un instante t más diferencial de t, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el cohete, vamos a poner por aquí, se ha movido un poco hacia la derecha y tiene una velocidad en ese instante, pues v más diferencial de u. ¿De acuerdo? Cambia su velocidad, su masa se ha reducido en un diferencial de m infinitesimal. Naturalmente esa masa no es que haya desaparecido, sino que ha sido expulsada hacia atrás con respecto al cohete. Se ha producido combustión y estamos expulsando un elemento infinitesimal de fluido, de gas caliente, por la tobera, que es diferencial de m. ¿De acuerdo? Es decir, que la masa total, pues antes y después tenemos lo mismo, lo que pasa que esto lo hemos expulsado con respecto a la velocidad relativa al cuerpo del cohete, estamos expulsando con una velocidad, pues vamos a poner u relativo. ¿De acuerdo? Es la velocidad, cuidado, esta es la velocidad u relativo, es la velocidad, porque eso es importante, no es esa velocidad que estoy poniendo yo ahí, no es la velocidad que estamos viendo del elemento de gas caliente, porque si nosotros estamos aquí, no es la velocidad que estamos viendo nosotros, sino es la velocidad que está viendo alguien dentro del cohete, la velocidad relativa al cohete. ¿Estamos de acuerdo? Vale, y entonces lo que voy a analizar es tan sencillo como ver cómo es el cambio, claro, es infinitesimal, bueno, aquí he puesto vectorial, como estamos en una dimensión, cómo va a ser el cambio en el momento lineal de nuestro sistema. Nuestro sistema es
Por supuesto, todo lo que he dibujado ahí. Vamos a ver. Entonces, en el instante t, será P en el instante t más diferencial de t, menos el momento lineal en el instante t. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el momento en el instante t, el momento lineal total? M por V. Tenéis que, ¿no?, lo que acabo de dibujar en el diagrama, por no repetirlo, que no hay mucho tiempo. Y ahora P en el instante t más diferencial de t. Tendré natural, es de todo el sistema, entonces tengo que ver cuál es el momento lineal del cuerpo del cohete sin ese elemento de fluido, de gas, que ha sido expulsado. Pues tenemos, la masa era m, menos diferencial de m, por v más diferencial de v. Eso es una parte, pero la otra parte ahora tenemos que poner más. ¿Cuál es el momento lineal del elemento de gas que ha sido expulsado? Y ahora hay que tener cuidado. Se estaba moviendo con el cohete. Eso quiere decir que iba con velocidad v. Es decir, que va a tener diferencial de m por v menos u relativo. Esa es la velocidad que estamos viendo desde fuera, porque naturalmente lo estamos haciendo en el sistema de referencia, visto todo desde fuera. ¿De acuerdo? Desde este punto de vista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado porque la velocidad tiene que ser naturalmente en ese sistema de referencia. Muy bien. ¿Sí? Una cosa, la velocidad relativa no habría que sumarla porque es el signo. No, porque he puesto que u relativo, le he puesto el signo hacia atrás. Es decir, que así está siendo expulsado en sentido contrario a v. Por lo tanto, la velocidad, fíjate, piénsalo de manera lógica. O sea, la pregunta está bien. ¿Qué velocidad tiene? Imagínate que la velocidad relativa es la misma velocidad que la que tiene el cohete, v. Es decir, que es expulsado respecto al cohete con velocidad v. ¿Qué velocidad estamos viendo nosotros desde fuera? Se ha quedado el gas ahí quieto, parado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la expresión que tengo que poner yo ahí tiene que concordar con eso. V menos v, 0. Sí, dime. Que realmente lo que está haciendo ahí es una aproximación con diferenciales, ¿no? O sea, realmente no sería una variación de eso. Sí, infinitesimal, claro. Y es, en el caso, es exactamente cierto cuando haces el límite tendiendo. En los libros muchas veces os encontráis, en vez de diferencial, os lo encontráis como incrementos finitos. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy haciendo es un desarrollo en serie de Taylor y quedándome con el término lineal. Así de simple. O sea que si yo pongo incrementos, aquí un incremento de P, entonces había que tener la pejiguera de hacer el aproximadamente. Y ese aproximado lo pones como un igual cuando haces el límite de delta de t tendiendo a 0. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces tendríamos un segundo y nada más, y pongo la expresión aquí. Si hacemos no sé si había... Pensad las preguntas y me las subís a Moodle, que no tendríamos aquí m, v, más m, diferencial de v, menos v, diferencial de m, menos diferencial de m, diferencial de v, más diferencial de m por v, menos diferencial de m por u relativo. Y aquí se nos tiene que ir por aquí algún término. Ah, sí, bueno, perdón. Y esto lo tengo que restar a este término. Menos m por v para que me dé el diferencial de p. Este término y este término se me va. Es decir, que me queda m diferencial de v. ¿Perdón? ¿Dónde tengo m diferencial de v? Este término menos v diferencial de m. Este se me va con este. Se me va con ese.
¿Y cuál me queda? Me queda este último, un segundo, diferencial de m por u relativo, y me queda menos diferencial de m por diferencial de u. Y ahora tenéis que pensar, esta es una cantidad infinitesimal de orden 1, un diferencial. Esta lo mismo, un número finito por un diferencial. Esta es de orden 2, un diferencial por un diferencial. Cuando hago el límite, tendiendo a 0, este tiende a 0 más rápidamente que estos. Por lo tanto, cuando hago el límite, lo que ha dicho vuestro compañero, ese término se hace 0, mientras que me quedan los otros dos. Es decir que me quedará, si me lo recordáis, diferencial de P o aquí arriba. Diferencial de P si yo ahora, fijaos, porque ¿qué es lo que queremos con un cohete? O sea, que hemos llegado a esta relación. Yo lo que quiero ver es cómo es acelerado el cuerpo del cohete. A mí lo que pasa con el gas, pues en el intervalo de tiempo de t a t más diferencial de t. ¿Y esto qué es? Esto es la aceleración que experimenta el cohete. Como dije en esta primera aproximación, que la fuerza neta era 0 porque no había fuerzas externas, en este caso es 0. Si hubiese fuerzas externas, tengo que poner las fuerzas correspondientes a la fuerza que se ejerce sobre el gas expulsado y sobre el cohete. Es decir, que me queda, en este caso sencillo, y en esto pues enlazaré el próximo día cómo, fijaos, es precioso esta relación, la aceleración que experimenta un cohete es proporcional a dos cosas. Podéis modificar dos, o sea, es sencillísimo, y es así como funciona. Uno puede modificar dos cosas. Una, cómo de rápido quemas combustible, y el comburente, hidrógeno, uno, cómo de rápido. Otro, la velocidad relativa. ¿Cómo modificamos, y así, a ver si tenéis, cómo modificamos la velocidad, cómo creéis que modificamos la velocidad relativa de expulsión del gas? ¿Cuál es el método más sencillo? Exactamente. Lo que necesitas es una combustión a alta temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura en la combustión, es decir, mejor aíslas. Claro, ahí tienes el problema ingenieril de que tiene que aguantarte el viaje a Marte, el cacharro, vamos, o en la... ¿Me entendéis? Pero si ese no es el límite, para mí, en mis asignaturas, los materiales aguantan todo. Los alumnos no, pero bueno, los materiales sí, iba a decir. Entonces, cuanto más alta sea, la temperatura es mayor, la velocidad relativa, porque tenéis que pensar que es la velocidad, la energía térmica, cómo de rápido se están moviendo las moléculas. Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo día continuamos.